Hasta hace alrededor de 30 años, las personas que consultaban al ginecólogo o al ginecobstetra por problemas mamarios eran personas que no tenían una referencia específica de algo que se llama mastología o mastólogos, o sea, personas que se encargaban del cuidado del seno en toda su dimensión. 30 años después, bueno, yo creo que me gradué hace un poquito más, ya las personas no tienen un ginecobstetra que las vea 100% de él, sino hay un terreno que se lo han ido ganando lo que llamamos mastólogos, que son personas que normalmente revisan, chequean, diagnostican y operan problemas de todo lo que llamamos patología mamaria. Es por eso que estamos haciendo este podcast con unos invitados bastante especiales que mi gran amigo, colega, compañero, doctor Vélez, los va a presentar. Bueno, buenas noches. Estamos hoy creo que es la quinta entrega de nuestro podcast Hablemos de Mujeres. El tema de hoy es, como decía Capeto, el cáncer de mama o la patología mamaria. Y para ese efecto hemos contado hoy, o contamos hoy, con la presencia de la doctora Ana María Naranjo. Ella es cirujana general, mastóloga del CES y jefe de mastología de la Universidad CES, y con el doctor Luis Javier Gayol, quien es ginecólogo, a su vez mastólogo también, de Chile, y que trabaja con nosotros en medicina fetal. Con este par de monstruos vamos a tratar de cumplir el objetivo que nos hemos trazado con este podcast, de llevar una información de temas generales de importancia médica, tratados de una manera amena y sencilla, pero esencialmente por expertos en el tema, para que la información sea lo más clara posible. De manera que vamos a empezar con el tema de hoy de cáncer de mama, y lo primero que les quiero preguntar a los doctores es, ¿cuál es la prevalencia de esta enfermedad? ¿Es verdad que está aumentando y que se están haciendo y que estamos viendo más cáncer de mama? ¿Eso es cierto? Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación. Gracias a Medicina Fetal por abrir este espacio y en este mes donde hacemos pues conmemoración del cáncer de mama. Está aumentando la incidencia. Yo creo que esto es una mezcla entre sí está aumentando, pero también estamos aumentando las tasas de detección. Es decir, estamos más pendientes de evaluar a nuestras pacientes. Creo que las mujeres se han vuelto mucho más conscientes de hacerse sus autoexámenes y hacerse sus revisiones periódicas. Y esto hace que detectemos mucho más el cáncer de mama. Todavía estamos en cifras cuando hablamos de cifras, hablamos que va aumentando con la edad. Hay estudios que son muy conocidos y todavía encontramos frases como 1 de cada 8 mujeres va a presentar cáncer de mama, pero esto lo hablamos a lo largo de la vida. No quiere decir que desde los 40 van a tener esta incidencia, sino que va a ir aumentando con el paso del tiempo. Entonces, a los 40 puede ser 1 de cada 200, pero a los 70, 80 años podrá ser 1 a cada 20. Entonces, esto va aumentando con el paso de los años debido a la forma en la que se presenta o cómo se puede desarrollar un cáncer. Pero eso que dices me parece, porque esa es la cifra que yo uso con mis pacientes en el consultorio como para tratar de ponerlas en la dimensión. 1 de cada 8 mujeres sufrirá cáncer de mama a lo largo del ciclo vital. De toda su vida. Eso lo que quiere decir es que si hay un costurero de 10 señoras... De 80 años. De 80 años. No, una señora, en un costurero de 10 señoras de 50 años, una de ellas, habrá un caso en ese grupo a lo largo de la vida, no hay a los 50. Eso es lo que esa cifra significa. A lo largo de la vida, exacto. Pero es una cifra bastante distinta. Entonces estamos enfrentando una patología que le va a ocurrir a 1 de cada 10 personas en algún momento de su vida. En algún momento de su vida. Pero digamos que si reunimos a esas pacientes a los 50, como dice el doctor, Bájala. Pues baja, no va a ser 1 de cada 8, va a ser alrededor de 1 de cada 40 o 50 mujeres lo va a tener.
Y perdóname que yo te vuelva como a insistir en esto, pero ¿está aumentando o no está aumentando? ¿O estamos diagnosticando más? ¿O a lo largo de la historia esto se ha mantenido? Es decir, el número de casos nuevos se ha aumentado. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas para hacer tamizaje. ¿Qué es tamizaje? Es la herramienta que tenemos para hacer diagnósticos precoces. En cáncer de mama, la clave es hacer un diagnóstico rápido para detectar el tumor apenas está empezando. Tiene menos de 1 centímetro y podemos hacer tratamientos curativos. Es decir, tenemos la herramienta que es la mamografía y si hacemos un diagnóstico precoz, a 5 años después del diagnóstico, el 99% de las pacientes están súper bien. Entonces, esa es la clave. Luis, hay unos, en medicina hay algo que se llama factores de riesgo. Entonces hay unos factores de riesgo para cáncer de seno que los médicos deberíamos aplicar cada vez que las pacientes vayan a nuestros consultorios, pero al mismo tiempo que las pacientes deberían saber, por lo menos para estar más atentas a eso, ¿cuáles son esos factores de riesgo para cáncer de seno? Listo. Hay unos factores que son modificables y otros que son no modificables. Los no modificables, primero, la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de tener una lesión cancerosa. La edad de exposición a las hormonas llamadas los estrógenos, es decir, aquellas pacientes que les viene la menstruación muy temprano y la menopausia muy tarde, ese espacio de exposición al estrógeno, a la hormona, aumenta la posibilidad. Es un factor de riesgo para que le dé cáncer de mama. Es por eso que las pacientes que amamantan a sus bebés o que tienen más embarazos tienen menos incidencia de presentar el cáncer de mama. No son factores protectores, pero sí les ayudan. No sé, ¿algunos otros factores no modificables, Ana María, con respecto? Pues los genéticos, la historia ¿no? familiar, la historia familiar, la genética. Ese es el que queríamos tocar. La genética, la historia familiar, es decir, tener familiares, sobre todo en primer grado. ¿A qué nos referimos a familiares en primer grado? Hermanas, mamá, hijas con cáncer de mama. Y peor si es un hombre, si tenés un papá o un hermano que tuvo un cáncer de mama. También eso es un factor de riesgo no modificable, que es lo que heredamos, ¿cierto? Y es esa historia familiar. Pero vení. O sea que a los hombres les da cáncer de mama. A los Porque hombres tocaste les da eso ahí cáncer como... de mama. O sea, nos Sí. tenemos que hacer mamografías. Nos tenemos que hacer autoexamen y valoración clínica. Ok, pero no es mucho más poco frecuente que... Mira, el 1% de los cánceres de mama Son 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 en más hombres. frecuentes. Pero ya nos quedó claro que todos los hombres también pueden tener, pero este es el mes del cáncer. Pero La hay mujer no puede otras hacerlo. preguntas. Digamos, la gente que no ha tenido hijos tiene más cáncer de seno. Claro. Y Tiene la más- gente que se irradia mucho por trabajos de irradiación tiene más cáncer de seno. Tampoco es verdad eso. No, hay algo que está definido, que es Depende. aquellas pacientes que tienen una enfermedad que les tienen que dar radioterapia torácica, sí tienen mayor riesgo. Pero tocaste el tema de radiación. Y yo creo que ese es el quid y lo que hay en el momento del temor a la mamografía. Porque dicen, no, es que yo no me hago una mamografía porque me va a irradiar y me va a producir cáncer. Pero no nos metamos ahí porque ese tema lo vamos a dejar ahorita para el diagnóstico. Yo creo que es muy importante porque se nos quedaron los factores. Entonces entendí que la edad, A mayor edad, mayor probabilidad. amamantar mejora, tener hijos también disminuye el riesgo. El otro que a los factores genéticos, eso no los podemos modificar. no modificables. Pero ¿qué puede hacer una mujer para modificar el riesgo de que no le dé esta enfermedad que es tan frecuente? Entonces ahí es donde vienen los factores modificables. ¿Y cuáles o sea, son esos? Entonces estos son lo que hemos englobado como un estilo de vida saludable. Bueno, acabo de cambiar de silla porque el doctor Carlos Alberto, fiel a sus principios, tuvo que salir disparado para un parto, de manera que es probable que tengamos que seguir nosotros tres con el podcast. Ana, estábamos en el tema de los factores de riesgo modificables, que es los que a mí me parece que realmente la gente quiere saber qué puede hacer por su salud y cómo puede modificar una enfermedad de estas tan terrible. Entonces veníamos conversando que los factores de riesgo modificables son los que englobamos en lo que estamos hablando de calidad de vida, un estilo de vida saludable. Es el tabaco, no fumar, no licor o moderado, actividad física,
evitar la obesidad, ¿cierto? Porque la obesidad, el tabaco, el alcohol y el sedentarismo se han asociado a un aumento del riesgo de cáncer y no solo de mama, en general. Y se ve en parte por esos efectos del aumento del tejido graso que puede influir en mayor Producción hormonal. producción hormonal. Muy bien. Así es. Yo creo que eso, como para hacer un poquito de propaganda con lo del licor, el último estudio en Gran Bretaña demostró que la ingesta de cualquier cantidad de licor, porque antes hablábamos de consumo moderado, ya lo que está claro es que cualquier cantidad de licor ingerido incrementa la probabilidad de sufrir 10 cánceres en el ser humano. Uno de ellos, el que estamos hablando, que es el cáncer de mama. Entonces, teniendo los factores de riesgo hablados, yo creo que lo que sigue es, y entonces, si yo me cuido y dijéramos, no tengo o sí tengo factores genéticos o familiares o de los no modificables, ¿cómo puedo hacer para que, no para que no me dé, pero por lo menos para hacer un diagnóstico temprano? ¿Con qué armas contamos? ¿Qué hacer? ¿A qué edad arrancar? Quería aclarar una cosa. Uno, ¿por qué se enferma? ¿Por qué le da cáncer? 3 cosas grandes. Uno, por los antecedentes familiares, o sea, la parte genética. Otro, por los hábitos de vida saludables. Y la tercera es el azar, ¿sí? Que esa no es manejable. ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos 2 herramientas grandes, que es el autoexamen y los métodos de diagnóstico. El método más importante es la mamografía. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esa herramienta diagnóstica? ¿Qué es tamizaje? Es hacer un examen a la población sana, o sea, aquellas personas que no tienen ninguna masa, ninguna alteración en el seno, o sea, que son completamente sanas para poder detectar las que están asintomáticas y tienen una lesión. O sea, mamografía de tamizaje o de cribado. Esa es la herramienta fundamental. Pero hay unos peros. ¿Qué pasa con la mamografía? ¿Por qué las pacientes, no, doctor, yo ya no me quiero hacer ninguna mamografía porque eso aumenta la radiación, eso me daña las células y me da más cáncer? ¿Vos qué opinas, Ana, con respecto a eso? Eso nos lo dicen mucho, muchos pacientes en la consulta dicen, no, doctora, no me va a hacer la mamografía porque la vecina me dijo que eso irradiaba y la radiación produce cáncer. Entonces, hay una realidad, sí, la radiación tiene unos efectos en la alteración de las células que pueden producir un cáncer. Pero esta radiación que utilizamos en la mamografía es tan alta como para llegar a producir un cáncer. Y sobre todo de mama, es muy, muy baja la probabilidad de que se produzca un cáncer por radiación versus el beneficio que tenemos, como decía el doctor, de hacer un diagnóstico temprano. Entonces, yo creería que aunque pudiera existir, pero se los voy a preguntar entonces de otra manera, porque dejaste en el ambiente que irradiar tiene una probabilidad, aunque sea pequeña, de cáncer. Sí. Entonces vamos a asumir que hay una pequeña incremento en riesgos de cánceres asociados a la radiación por hacer un beneficio. Exactamente. Pero por supuesto que el beneficio es muy superior. Es decir, es como decirle a la gente, no se vacunen porque un niño por allá se murió con una vacuna. De acuerdo. Eso es una tontería. Entonces, lo cierto del caso es que los beneficios de tamizar o de buscar la enfermedad son muy superiores a los riesgos probados, que son muy pequeños. Es como la manera de decirlo. Pero entonces yo me hago esta pregunta. O sea que como prueba de tamizaje, la única prueba con la que contamos hoy todavía sigue siendo la mamografía, ¿o hay alguna otra manera de que la gente se haga tamización de cáncer de mama? A ver, se ha vendido la idea de que el autoexamen es tamización. El autoexamen es concientización de que las personas se conozcan a sí mismas y sepan los cambios que hay a lo largo del ciclo menstrual y sepan consultar con el médico en cualquier momento que tengan un síntoma o un signo de eso. Pero en este momento la piedra angular es la mamografía. Perfecto. Les quiero aclarar algo. ¿Qué radiación tiene la mamografía? Eso hay unas cosas físicas que de pronto no las vamos a hablar acá, pero una tomografía de tórax contrastada tiene 5 veces más radiación
que una mamografía. Y la mamografía se equipara cuando a las personas les toman una placa de tórax. Lo que hay que tener en cuenta, y por eso son los programas de tamizaje, es que los intervalos de examen varían entre 1, 2, 3 años de acuerdo a la población y de acuerdo a los factores de riesgo. Perfecto. Entonces, como para zanjar esta parte de los riesgos de la mamografía, ¿hay alguna sociedad científica médica en el mundo que recomiende no hacer mamografías en las mujeres? Ninguna. Ninguna. Bueno, entonces yo creo que el peso Todas la específico de la medicina basada en evidencia recomienda a todas las mujeres del mundo hacer un programa de tamización para diagnóstico temprano de cáncer de mama. Ahora nos van a contar cuándo hay que arrancar ese programa, dependiendo de mis factores o no dependiendo de mis factores, o hay una edad estándar. Y yo sugeriría que usáramos el programa que se usa en Colombia para que no nos enredemos. ¿Qué es lo que recomendamos acá? O bueno, digan el que quieran, pero ¿cuál es la recomendación que ustedes le van a dar a estas señoras que nos están oyendo de cuándo deben empezar? Bueno, los programas dependen del país y del sistema de salud que les llegue a las personas y la clasificación de riesgo que haya. ¿Sí? Eso es muy claro. Nosotros somos un país que el acceso a la salud es un poco complejo y lo establecido es empezar la mamografía a partir de los 50 años, cada 2 años hasta los 69 años, como herramienta diagnóstica. Pero existen otros programas en Estados Unidos y en Europa. No sé, Ana, ¿nos quisieras hablar de esos programas? Entonces se ha empezado a hacer ese análisis de lo que veníamos hablando. Se está aumentando la incidencia de cáncer de mama. Entonces Estados Unidos y Europa empiezan a hacer estudios a ver si es solo entre los 50 y los 69 años que debemos hacer tamizaje en las mujeres o debemos abrir un poquito más esa brecha. Entonces Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un sistema de salud pública mucho más robusto, ellos dicen, nosotros empezamos a los 40 años, cada año, cada 2 años. Y Europa dice, sí, podríamos empezar entre los 40 y los 45 años, cada año, cada 2 años, ¿cierto? Dependiendo mucho también de esos factores que veníamos hablando. Entonces, si tú tienes un familiar con un cáncer de mama en primer grado, tu mamá tuvo cáncer de mama a los 48 años, pues lo ideal es que empieces 10 años antes. 10 años. 10 años antes a tamizarte. Es decir, esta mujer debería empezar a hacerse su tamizaje a los 38 años. Pensaría uno, ¿cierto? Pero digamos que en general, yo por ejemplo con mis pacientes arranco a los 40 años. 40 años, cada 2 años. Entonces, bien, ya antes me quedó clarísimo, para no enredar mucho, los 40 años es una edad de inicio para empezar. Yo les digo a las pacientes, a los 40 años es como la foto de la cédula a los 18. Entonces tómese su fotico, su mamografía a los 40 para poder tener una foto de referencia, qué cambios hay a lo largo de la vida y poder comparar qué hay nuevo, qué hay viejo, qué permanece. Ese me parece clarísimo y me parece muy bacana la fecha, ya la pusimos, es 40, la mamografía sigue siendo probada y hay que hacerla. Pero ¿cuándo las vamos a jubilar, Luis? Porque es que la gente está durando mucho, la gente está viniendo a consulta al ginecólogo a los 85, 90 años. ¿Cuándo les dejamos de hacer mamografías? Bueno, pues las de tamizaje, porque en Colombia hasta los 69, pero eso parte de la parte económica nos determina. En el mundo hasta los 74, pero la tendencia es, porque somos más longevos, es cuando las pacientes tengan una buena calidad de vida, un índice de vida adecuado. Hay unos índices que miden la capacidad de autosuficiencia y de su desarrollo del día a día. Entonces las pacientes que están bien, que llevan sus enfermedades a los 80, 85 años, como unos lulos, pueden hacerse. Claro, porque es que pueden hacerse su mamografía de tamizaje.
¿Por qué las vamos a relegar? Claro, es muy frecuente que en estos consultorios tengamos pacientes de 80, 85 años. Entonces, bien, Doctor, entonces, ni citología, ni mamografía, ni nada. Entonces, ¿a qué? Están pues relegadas, no se pueden hacer nada porque se van a morir. ¿Quién dijo? Son pacientes vitales. Pero que entonces- están- Y hay un punto, aquí hay un punto que me parece, por ejemplo, importante tocar, y es lo que estábamos diciendo, de tamizaje, ¿cierto? Pero también nos ocurre que es que ya tiene más de 70 y no se hacen el estudio porque es que ya no me mandan la mamografía de tamizaje, pero tiene síntomas. Eso es distinto. O sea, también es importante aclarar que existe la mamografía de tamizaje, pero está también la mamografía diagnóstica, o sea, donde yo voy a evaluar un síntoma preciso. Y independiente de la edad que tenga la paciente. No es decir, a los 70, entonces ya si tienes o no tienes, no te hacemos. O sea, esta es una prueba, la mamografía, que cumple dos funciones. Una función en hacer como evaluar a toda la población general, y también funciona como una prueba para hacer un diagnóstico y para ayudar en una biopsia, para hacer una persona que se palpa una pelotica, o el médico se la palpa, o le duele. Eso, es tan sencillo como la prueba de tamizaje tiene dos proyecciones. La mamografía utiliza rayos X, estripa la mama en una posición craneocaudal, luego en una posición oblicua, o sea, son dos proyecciones para hacer una detección de cualquier anomalía. Pero cuando hablamos de mamografía diagnóstica, siempre se hacen unas proyecciones adicionales, ya sea que haya que comprimir más la mama, haya que amplificar la zona, o tomar una mamografía en una diferente posición para poder determinar ese nodulito o esa lesión que presenta la señora en el seno, qué características tiene para saber qué haces. Hay otra cosa que les quiero preguntar respecto a las pruebas, porque estamos en las pruebas. Ya quedó claro que la mamografía es la prueba reina, pero muchas pacientes con el miedo de que el pequeño incremento dicen, no, yo más bien me hago una ecografía. Entonces yo voy a ir y voy donde el doctor Gallón, que es un duro para eso de la ecografía, y esa es una prueba que reemplaza o reemplazaría a la mamografía. ¿Cuándo hacerla? Y la segunda cosa con esto es, siempre que pedimos mamografía, ¿hay que adicionar una ecografía, sí o no? Bueno, primero, el cáncer de mama va aumentando a partir de los 50 años. El 80% de los diagnósticos son en pacientes mayores de 50 años. El 15 al 20% en menores de 50 años. La mama va envejeciendo. Cuando la mama va envejeciendo, se va reemplazando por tejido adiposo, por grasa. Entonces, a mayor grasa, la mamografía es mucho más efectiva para hacer el diagnóstico. La ecografía no reemplaza la mamografía y no es un método de tamizaje. Es un método de diagnóstico y un método de complemento. ¿En quiénes? En aquellas pacientes que tienen mamas densas. ¿Quiénes son las pacientes que tienen mamas densas? Las pacientes jóvenes. ¿Cómo vamos a determinar las pacientes jóvenes? A grandes rasgos, menores de 50 años. Menores de 40, ahí sí que la mamografía es una herramienta para hacer diagnóstico, no para hacer tamizaje. O sea, entre los 40 y los 50 y 55 años, que son las mamas más densas, es por lo general cuando la mamografía va acompañada de una ecografía para definir qué es lo que está pasando. No sé qué vos. Entonces, la ecografía no es una prueba No de es tamizaje. y no reemplaza la mamografía. No la reemplaza. Tercera prueba diagnóstica, porque me enloquecen en el consultorio con eso, que se quieren hacer es una resonancia porque le tienen miedo a la mamografía y no se quieren irradiar, y la resonancia y la resonancia. ¿Qué papel juega la resonancia en este tema? La resonancia en tamizaje no juega ningún papel. No deberíamos utilizar la resonancia para tamizar, y como lo decía y como estaba hablando ahorita el doctor Gallón, la ecografía es un complemento, pero tampoco es una prueba de tamizaje. Y una cosa importante en este aspecto es ¿por qué es la mamografía? Y es porque la mamografía nos detecta algo que nosotros hablamos que se llaman microcalcificaciones, que son unos punticos blancos que se ven en la mamografía y que el mejor método para verlo es la mamografía. La resonancia no es tan precisa y la ecografía tampoco. Entonces, por eso, en tamizaje, la resonancia no juega ningún papel, ni la ecografía. Ni la ecografía, es la mamografía. En diagnóstico y en complemento, ellas sí tienen su trabajo, como decía el doctor Gallón, en la densidad mamaria. Entonces, esa relación entre tejido mamario y grasa, que es lo que quiere decir densidad mamaria,
Entonces, a mayor tejido mamario y menor grasa, el seno es más denso y va invirtiéndose su relación. Si hay más grasa y menos tejido mamario, el seno es menos denso. Cuando los senos están muy densos, se pueden utilizar estos otros dos métodos de diagnóstico, ¿cierto? Tanto la ecografía como la resonancia. Pero ahí entonces empieza uno a meterse por ciertos caminos y es, pero si hay mujeres que les utilizan resonancia para hacer tamizaje, entonces aquellas mujeres con factores de riesgo Muy claros, muy o sea, altos. son factores muy claros para determinar riesgos altos como pacientes nuevamente con historias familiares o con senos extremadamente densos, donde tanto la mamografía como la ecografía puedan tener algunas dificultades en la interpretación. O sea, en resumen, la resonancia no reemplaza la mamografía en la tamizaje, pero se utiliza para el seguimiento de aquellas pacientes que tienen mutaciones genéticas comprobadas o están ranqueadas en alto riesgo de presentar cáncer de mama. Esas son las únicas dos grupos a los que se les hace. Si entendimos o si yo entendí que no soy mastólogo, la mamografía es la única prueba con evidencia científica para hacer tamización de cáncer de mama. Exactamente. Y la ecografía, la misma mamografía y la resonancia son tres pruebas que sirven para ayudar en el diagnóstico y la comprobación de algún problema que haya salido de esta prueba. Perfecto, yo creo que nos queda perfectamente claro cómo usar las pruebas de tamización y cómo usar las pruebas diagnósticas. Ahora, bien sea porque la señora se palpó una pelotica o se la palpó el médico, o porque se la vieron en una mamografía y le vieron las tales microcalcificaciones o una pelotica, ¿qué hace esa señora con eso? ¿O para dónde va? ¿O qué es lo que sigue de ahí en adelante? Bueno, lo primero que tiene que hacer la persona es calma, vaya donde su médico de cabecera. Si hay un médico general que la vea, si está su ginecólogo, que le hace un examen objetivo, un examen clínico objetivo, y ese médico define si necesita una ayuda diagnóstica, la que considere de acuerdo a la edad, o una ecografía o una mamografía. De acuerdo a esos hallazgos, la mamografía o la ecografía tienen una clasificación, una conclusión del hallazgo, que se llama la categoría BIRADS, que es una categoría que dice que este resultado es estado 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Para resumir, ¿cuáles pacientes necesitan un estudio adicional o necesitan una biopsia para definir qué es lo que está pasando ahí? O sea que después de que uno encuentre un hallazgo, sea palpable o sea en una prueba diagnóstica, lo que sigue es una biopsia. Como para cualquier otro tipo de cáncer. En general. ¿Y cómo se accede a la mama? Esta parece una pregunta muy simple, pero realmente al final del día no lo es. ¿Cómo se toma una biopsia de mama? ¿Cuáles son los métodos para hacer eso? ¿Es con anestesia? ¿Es dormida en quirófano? ¿Es en el consultorio? ¿Cómo funciona eso? Pues en grandes rasgos existen tres tipos de biopsias. Una es la biopsia con aguja, que se sacan células de la lesión. Otra es biopsia con una aguja cortante, ¿sí? Que se hagan unos pequeños fragmentos. Y por último es una biopsia a cielo abierto. ¿Qué significa cielo abierto? Que la paciente se lleva a quirófano y se hace una incisión sobre el nódulo de la masa para saber qué es lo que está pasando. Esa no se utiliza por lo regular. Y una cuarta que pocos centros tienen la oportunidad es una biopsia con aguja cortante que hace un vacío que saca mucho mayor tejido o mayores fragmentos para el diagnóstico. En resumidas cuentas, la biopsia ideal es aquella que toma fragmentos pequeños de la lesión para poder hacer un diagnóstico adecuado. Y hay una tríada diagnóstica que es el examen físico, el examen imagenológico, que es la ecografía, la mamografía y la resonancia, y el resultado de patología. Cuando las tres herramientas coinciden, tenemos un 100% de certeza diagnóstica para poder proceder. O sea que la patología solita no necesariamente hace un diagnóstico. No, porque si a ti te sacan una patología, ¿de dónde la sacaron? ¿Cómo llegó? Perfecto. Y ahí, complementando el doctor Gallón, entonces
están estos 3 tipos y cómo las hacemos. Entonces hay unas biopsias que se hacen con estas agujas guiadas por ecografía y otras que se hacen guiadas por mamografía. Por mamografía. Entonces, unas se llaman biopsias guiadas por ecografía y otras se llaman biopsias estereotáxicas, que es utilizando unas coordenadas pues como unos ejes en la mamografía para sacar fragmentos, sobre todo en estas pacientes que hablamos, por ejemplo, de las microcalcificaciones. O sea que esas serían para lesiones que no se puedan Que tocar no o no se toquen puedan o ver. no se vean Que- por la que ecografía, no se vean que por la porque ya habíamos hablado que muchas de las lesiones en etapas tempranas, de los cánceres en etapas tempranas, los vamos a encontrar en la mamografía. En resumen, la biopsia se toma dirigida por el método que se vea. Que se ve. Si se ve por ecografía, se toma por ecografía. Si se ve por mamografía, se toma por mamografía. Si se ve por las dos, idealmente por ecografía, que es mucho más sencilla de tomar. Pero yo creo que estamos causando mucho terror porque estamos como casi diciendo que cada que una señora se toma se palpa una pelotica, termina teniendo un cáncer. Y eso me lleva a esta pregunta. Dijéramos, en mujeres en edad fértil, para que pongamos la cosa sencilla, entre los 30 y los 50 años. Yo no sé si esta respuesta la tengan, pero de las peloticas que las mujeres se palpan, ¿qué porcentaje terminan siendo un cáncer? O sea, es muy común porque uno ve frecuentemente fibroadenomas, lesiones benignas. O sea, no lo generalicemos de las peloticas, generalicemos de la clasificación de la imagen de las peloticas. Exacto. O sea, es más fácil. para eso existe la clasificación radiológica. ¿Qué probabilidad tengo Entonces, eso. de tener una enfermedad maligna o un cáncer de acuerdo a lo que vieron en mi imagen? Entonces, si yo tengo una clasificación está, como decía el doctor, 0, 1 y 2, hablemos de estas 3 primeras. Estas 3 primeras, 0 es faltan más estudios, 1 es hallazgos benignos o normales. Esta paciente no tiene probabilidad de que en esos hallazgos vaya a haber algo maligno, lo mismo en la clasificación 2. Luego viene la 3, que es donde nos están hablando de el riesgo es tan bajo, por debajo del 2%, que no amerita una biopsia. Y ya vienen las que se les hacen las biopsias, que son los BIRATS 4 y los BIRATS 5. Entonces, por eso el doctor dice, lo mejor no es guiarnos por qué se palpan, sino finalmente, después de hacer la imagen, qué nos entrega, qué características tienen para poderlas biopsiar. Y aquellas que tienen un BIRATS 4, pues tienen una probabilidad que va entre el 40 y el 70% de que si se les hace la biopsia, tengan un cáncer. Quienes tienen un 5, su probabilidad puede alcanzar casi el 90%. Pero si lo vemos desde el otro lado, si yo tengo un 4, ¿cierto? Y voy entre el 40 y el 70% de probabilidad, pues quiere decir que tengo entre un 60 y un 30% de que las biopsias que me hagan vayan a ser no malignas. Perfecto, pero eso es cuando ya la mujer vino a hacerse una ecografía y le hicieron la clasificación y dijeron BIRATS 1, 2, 3, 4. Pero dijéramos que para efectos de explicarle a la gente, porque hicimos apología al autoexamen, ¿hay algún signo de alarma para las mujeres de que esto no está bien o yo me voy a quedar tranquila? Hay 4 cosas importantes. Que la masa permanezca independientemente del día del ciclo menstrual. Eso llama la atención, hay que consultar. Es decir, las masas van y vienen, las buenas. Sí, las buenas van y vienen porque cambian con el ciclo menstrual, con la el que clima. Se queda, párele bolas. Párele bolas más de un mes. Okay. Que permanezca más de un mes. Segundo, aquella que está pegada a la piel y la retrae. Esa, párele bolas. Ok. ¿Sí? Tercero, cuando la masa esté asociada a sangre por el pezón. No necesariamente tiene que dar masa, pero sangre por el pezón es igual a consulta. Ok. ¿Sí? Cuarto, cuando la masa no esté en el seno, sino que la masa esté en la axila y permanezca en la axila. Ese es motivo de consulta. No sé cuál otro signo de alerta, doctora Naranjo. Hundimiento de la piel en cualquier parte del seno, no solo en el pezón, sino que en su autoexamen, por ejemplo, cuando la mujer se hace la primera exploración u observación, vea algún punto de retracción en su piel. Mujeres, yo creo que quedó clarísimo.
si la pelota persiste, si se retrae, si Si hay sangra por el pezón o si tiene una masa en la axila. Exactamente. Eso es igual a venir a donde estos dos doctores y hacer ahí sí una prueba. Hay que hacer estudios diagnóstico. Alguna prueba diagnóstica. Muy bien. ¿Tenían alguna otra cosa con respecto a las pruebas diagnósticas que de pronto se nos esté quedando en el tintero? No, eso es lo básico, es eso. Digamos que algo importante y que conversábamos es cada vez vamos buscando más personalizar estos diagnósticos y estos seguimientos. O sea, intentamos entender la historia de la paciente para poder orientar un mejor diagnóstico. De ahí, pues, como también la importancia de la consulta, o sea, de que regularmente vengan donde su médico por encima de los 30 años a consultar, porque uno empieza, listo, tienes historia familiar, no tienes historia familiar, tienes factores de riesgo que podamos modificar y podamos ir enfocando a hacer un tamizaje o un diagnóstico más preciso para las características de la paciente. Yo llamo la atención a aquellas pacientes que tienen prótesis mamarias. Hablando de los síntomas, quienes tienen prótesis creen que no van a hacer un diagnóstico, o sea, que van a tapar una lesión que salga, ¿sí? Y eso es falso. Las prótesis no tapan la posibilidad de hacer un diagnóstico adecuado y no esconden las lesiones cuando se utiliza la ecografía, la resonancia o la mamografía. Eso es importante con respecto a las prótesis. Pero es importante que las pacientes con prótesis también se hagan el autoexamen y se conozcan. Y lo que cambie en el transcurso del mes, sí las lleve a, si persiste, consultar. Bueno, y como tocaste las prótesis, entonces te voy a hacer una pregunta de consultorio de los pacientes. ¿Las prótesis de mama incrementan la posibilidad de tener cáncer de mama? Anita, contéstala tú. No. No y punto. Rotundo. O sea, Okay. tener prótesis no aumenta la probabilidad. Ninguna de esas prótesis, ni la PIP, ni la no sé qué, ni la... ¿Tener prótesis aumenta el riesgo de tener cáncer de mama? No. ¿Existen cáncer asociados a las prótesis? Sí, en un porcentaje muy bajo, que era lo que me estabas preguntando, esas PIPs, entonces sí. Existe un linfoma. Se llama linfoma anaplásico. De células anaplásicas. Tenemos uno. Linfoma de células anaplásicas, que es un tipo de tumor o cáncer que se produce por la presencia del implante mamario. Es muy raro, es muy raro. Pero existe. Pero eso pues nos alerta, y digamos que lo hablamos aquí, las mujeres con implantes mamarios deben tener unos controles periódicos. Contestada la pregunta. La segunda pregunta que se deriva de esa misma, porque también me la hacen en el consultorio. Filtró la prótesis y entonces tiene un montón de siliconomas y de no sé qué, que primero hacen un poquito difícil el diagnóstico y confunde. Pero tener siliconomas, o sea, silicona regada por la axila, ¿incrementa el riesgo de tener alguna de estas enfermedades? No. Pero quiero ser claro. ¿Cómo se hace el diagnóstico de cuando una ruptura? O sea, ¿cuál es el autocuidado de las prótesis? Porque muchas de nuestras pacientes tienen prótesis mamarias. Su control anual, su ecografía anual. Hay una tendencia en cirugía plástica, es que las prótesis deben cambiar a los 10 o 15 años. Yo voy un poquito dispar con eso. Yo pienso que mientras las prótesis estén bien y característicamente por la ecografía estén bien y asintomáticas las pacientes, no las sientan y no tengan ningún problema, pueden seguir con sus prótesis. Perfecto. Eso es la respuesta a la pregunta. Creo que contestaste la tercera pregunta que te iba a hacer, o sea que ya no hay que hacerla. Creo que con las prótesis tocamos unos mitos muy importantes del consultorio del día a día. Entonces ahora las pacientes ya sabemos pues, las pruebas diagnósticas, las pruebas de tamiz, ya sabemos cómo hacer un diagnóstico. Es un procedimiento de consultorio rápido y en 8 días o 3 o 4 la paciente tendrá su diagnóstico. Llegamos al asunto de que la paciente no tiene un cáncer de mama, sino que tiene una lesión como un fibroadenoma o una lesión de quiste. Todas esas masas hay que sacarlas porque terminaremos haciendo mastectomías a pedacitos a las pacientes desde su juventud.
o ya sabiendo que es una lesión benigna se puede dejar y observar? ¿Qué hacemos con esas pacientes que son la enorme mayoría que terminan teniendo lesiones benignas, dolorosas y que producen masa? ¿Qué hacemos con ellas? Digamos que la enorme mayoría se hace seguimiento. ¿Todas se tienen que sacar? No, No. no todas se tienen que sacar, pero existen algunos fibroadenomas que sí se deben retirar y ellos también dependen de ciertas características y análisis que tenemos con las pacientes en los consultorios, su tamaño, su característica en las biopsias, o sea, varios aspectos que evaluamos, la clínica, los síntomas de la paciente con esta lesión, ¿cierto? En general, cuando saco yo un nódulo mamario, Fibroadenoma. obviamente, primero está los antecedentes de la paciente, los antecedentes personales, familiares y la edad. En general, cuando mide más de 2 o 3 centímetros, hay que tener en cuenta que una cosa es un nódulo de 2 centímetros, una mama grande, y otro un nódulo de 2 centímetros, una mama pequeña. Entonces, cuando mide más de 2 o 3 centímetros, cuando duelen mucho, cuando deforman el seno o cuando las biopsias que se hacen reportan alguna alteración o alguna atipia, o sea, una célula normal, esos son las 4 indicaciones que yo tengo para operar. Pero entonces mira que de todas esas 4 indicaciones, solo la última, que es la que tiene celulitas, es porque ese pudiera terminar siendo un cáncer más adelante, o convertirse, pero las otras 3 Lo que pasa es que yo no son porque son cáncer, sino porque estorban o porque duelen, deforman estorban. pero no es porque ese fibroadenoma se va vaya a convertir en un cáncer. Eso es muy importante, porque entonces a veces es difícil explicarle a las mujeres que tienen una cosa que es benigna y que no es una granada que uno le está dejando ahí, sino que, porque si no terminamos sacando, hay mujeres que yo conozco que tienen 5 y 6 nódulos mamarios resecados en el tiempo, y eso es casi una mastectomía. Sí, no, la tendencia es a no A operar. no operar. Perfecto. Entonces ahora el caso contrario. Hicimos la biopsia de la señora que tenía una pelotica y salió que tiene un diagnóstico de cáncer de seno. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sigue ahí? ¿Qué estudios hay que hacerle? ¿O cómo enfrentar el caso ahí? Yo hay como una frase que utilizo mucho con mis pacientes y es cuando tienen el diagnóstico y es cuando nos dicen cáncer de mama, esto es un mundo gigante. O sea, me hablaron que es un humano, ¿cierto? Y que yo a ese humano le tengo que dar nombres y apellidos. Entonces, después de que yo sé que es un cáncer, yo voy a darle una clasificación más precisa de ese cáncer, que es lo que hace tan interesante como es el estudio del cáncer de mama, que cada vez tenemos más y más información de ese tipo de cáncer. Entonces, cuando ya sabemos cuál es el nombre y cuál es el apellido, ya ahí enfocamos hacia dónde nos vamos a ir con el tratamiento, que en algunas pacientes será empezar por cirugía, en otras pacientes será empezar por quimioterapia, dependiendo de esos nombres y apellidos que le vamos dando al tumor, que es lo que conocemos como los subtipos moleculares en cáncer de mama. Pero, como para dar un poquito de claridad a la gente, en el tipo de cáncer de seno más común, porque yo me imagino que hay uno que es más común. El más común. Se llama el ductal. Perfecto. En el carcinoma ductal, dijéramos, lo diagnosticaron precozmente porque la señora era juiciosita. Se hizo tamizaje. Se hizo tamizaje, entonces ¿Es hormonal? se lo pescaron rápido. Que dijéramos que la ventaja de la tamización no es que estamos impidiendo que les den cáncer, no. Estamos diagnosticando muy rápido. Muy rápido. ¿Esos cómo se tratan? ¿Requieren quimio de entrada o esos pacientes es más cirugía? ¿Cómo? El más común, el ductal que se pesca rápido. Primero se clasifica tamaño, eso de acuerdo a los centímetros que mida, nódulos axilares si están o no comprometidos y si hay metástasis o no hay metástasis. Okay. Cuando se descubre tempranamente, generalmente es un tumor de menos de 2 centímetros que no tiene compromiso en los ganglios, que no tiene metástasis y que es un grado bajo o un grado bajo de diferenciación. Estos tumores por lo general se tratan con cirugía local. No hay ¿Qué es cirugía local, Luis? Hacer una tumorectomía, sacar el tumor con bordes negativos, dejar la mama igual a la otra, o sea, la alteración estética y funcional es mínima, y complementar el tratamiento con radioterapia. De acuerdo al tamaño
y de acuerdo si hay o no compromiso en la axila, porque en esas cirugías hay que evaluar también la axila, se llama el procedimiento de ganglio centinela, que después lo podemos ampliar. Generalmente pacientes, me estaba hablando de pacientes estadio temprano, sin compromiso axilar, de receptores hormonales positivos, que es lo más común. Las pacientes son cirugía conservadora, la cuadrantectomía o tumorectomía, estudio de ganglio centinela, radioterapia y un control hormonal durante 5 a 10 años. Un control hormonal es una droga, Que bloquea, un medicamento para bloquear las hormonas. exacto, Que se la tienen que tomar 10 añitos. Sí. Yo quería tocar esta, que es la común, y pues porque es que esto de verdad ha cambiado. Cuando yo estaba haciendo mi especialización en ginecología, a cualquier señora le diagnosticaban cáncer y eso era una mastectomía. Y quimioterapia. O sea, mastectomía es la mama entera. Por supuesto que hoy también se hacen mastectomías porque hay tumores más avanzados. Pero miren que estamos hablando de una enfermedad que si es diagnosticada, esto nos lleva pues a lo de la tamización. Si la diagnosticamos rápido, si la paciente es juiciosa, es muy probable que vaya a tener con una cirugía, no hay cirugías pequeñas, pero no va a perder la mama, va a tener una radioterapia que no es muy compleja y va a terminar tomando una medicación. Es decir, ustedes han modificado y han cambiado el curso de una enfermedad que antes era mutilante. Sí, la evolución es hacer cada vez menos invasivos, conservar el seno, no sacar los ganglios de la axila, ¿sí? No siempre dar quimioterapia. No siempre dar quimioterapia, y lo que está en este momento mandándola para es la terapia dirigida, se llama la terapia diana, ¿sí? Háblanos de eso, Ana, con respecto a... Esas terapias son terapias que van específicamente a lo que veníamos conversando ahorita. De acuerdo a la clasificación. De acuerdo a esa clasificación, al a esos apellido. subtipos y a esos apellidos, a los subtipos tumorales, hay ciertos medicamentos que atacan precisamente esas células. Ejemplo, cáncer de mama con receptores HER2 positivo. Entonces, hay unas terapias específicas que se llaman terapias anti-HER2, que han cambiado también drásticamente el manejo de estas pacientes, porque eran pacientes que hace unos 20 años atrás, 15 años atrás, eran de un pronóstico muy malo, y ahora son pacientes que tienen una muy buena calidad de vida y una supervivencia muy grande, es decir, están vivas después de mucho tiempo de su diagnóstico con tratamientos casi curativos. Esto ya es un poquito más social, porque yo creo que si nos metemos mucho en la terapia no tiene mucho sentido, pero, y hablaste de unas drogas pues súper wow, nuestro sistema acoge a todas estas mujeres independiente de lo que tengan, del seguro que tengan, o nuestro sistema se está viendo aporreado con las terapias para cáncer. ¿Cómo estamos en eso? La semana pasada llegó una pareja angustiada con un diagnóstico nuevo y me dijo el esposo: doctor, si necesito llevármela para Estados Unidos o para Inglaterra, yo me llevo a mi señor. Y le dije: hermano, aquí tenemos el tratamiento que se le hace aquí en Medellín, se le hace en Milán, se le hace en Nueva York, se le hace en Londres, se le hace en Helsinki, en cualquier parte del mundo. Tenemos el acceso a los protocolos internacionales. Eso es algo que da calma, tranquilidad y confianza para el tratamiento. Eso era la segunda pregunta que te quería hacer. O sea, en nuestro medio, Contamos. Aquí en Medellín, Colombia, las clínicas de oncología que tenemos están al tope. Al top, en todo. En cirugía, en radioterapia y en medicamentos oncológicos. Listo. Pero ahora con este cuento del sistema de salud que está tan aporreado, que no sé qué y si se más, ¿las drogas están o ustedes han notado que hay problemas en los tratamientos de cáncer, que se retrasan, que los pacientes no los operan a tiempo, que no sé qué? ¿Eso pasa? ¿Es un mito o desafortunadamente estamos sufriendo una crisis en ese aspecto? Yo creo que finalmente sí, o sea, todo el sistema de salud tiene crisis, ¿cierto? Sin embargo, el cáncer de mama y el cáncer en general ha sido de estas patologías protegidas, donde se mantiene, porque sabemos la premura
finalmente de hacer un diagnóstico temprano, porque sabemos que no es lo mismo yo tratar a una mujer temprana y ofrecerle una curación que avanzada y saber que su probabilidad de curarse va a ser muy poca. Entonces, sí, digamos que a pesar de la crisis de la salud, digamos que la parte oncológica tiene algo de protección. Es claro que pues, habrán momentos de dificultad, pero en general los pacientes están recibiendo sus tratamientos y las Todos. cosas y las cirugías van. Y lo bonito es que la gente tiene la conciencia en las instituciones prestadoras de salud, las clínicas donde nosotros trabajamos, se ponen la camiseta y velan porque todo el ciclo, porque es que la paciente no es que entre solamente a hacerse una cirugía, entran a un programa de atención integral, es un ciclo que es un tratamiento de 6 a 8 meses de seguimiento continuo y ya se habla del programa de sobrevivientes que da cada año durante 5 a 10 años. O sea que las pacientes están protegidas. Hay dificultades, sí, pero ahí vamos trabajando. Tocaste el tema de sobrevivientes. Esto también lo traigo de mi consultorio cuando me preguntan esas cosas. Esta es una enfermedad para toda la vida, porque tenemos muchos cánceres. Hay unos cánceres, digamos, buenos, tratables, totalmente curables. Hay otros cánceres donde les dicen a los 10 años usted ya está libre de enfermedad. ¿El cáncer de mama le pasa lo mismo o esta es una enfermedad con la que vamos a convivir el resto de la vida? Yo les digo a las pacientes que el cáncer actualmente es como tener presión alta, diabetes, una alteración del colesterol. Es decir, tú tienes el rótulo, lo manejas y tienes una vida normal dentro de lo posible de acuerdo al estadio. Pero en mama se utiliza eso mismo de curado, libre de enfermedad a los 10 años o no. Digamos que curamos la enfermedad, le decimos, tú estás libre de enfermedad en este momento cuando hemos terminado, hicimos la cirugía, la radioterapia, como decía el doctor, y ya entró en su fase de estar tomando sus pastillitas. Y su seguimiento. Y su seguimiento. Tú no tienes cáncer en este momento, pero intentamos seguir a estas pacientes o invitar a estas pacientes a que estén siempre en un control. Perfecto. ¿Por qué? Porque básicamente, pues porque tuvo un cáncer y puede tuvo volver. Quien tuvo cáncer tiene más riesgo de que le vuelva a dar que una que no tuvo. Entonces, como ya hemos hablado de tamización y de seguimiento y de todo esto, cáncer de mama a los 45 años, ductal infiltrante de los chiquito, los receptores hormonales. Tuvo su terapia, le conservaron el seno, hizo radioterapia y tomó 10 años, o sea que ya tiene 50. 55. Durante esos 10 años tuvo que estar yendo, y de ahí en adelante, ¿cuál es el seguimiento de ella? La cuestión es que el intervalo de seguimiento se va elongando de acuerdo al tiempo que lleva. Es decir, el primer año, los primeros 2 años, el control es cada 3, 4 meses. Ya después del segundo año hasta los 5, cada 6 meses. Y del quinto en adelante, cada año. ¿Y qué es el seguimiento? El mismo que se haría una que no tiene. La misma tamización. Mamografía y ecografía anual. Y examen físico. Eso es. Mamografía, ecografía anual, examen físico. ¿Qué hay que hacerle? Tomografía, resonancia. Eso no está comprobado que mejore o haga diagnósticos precoces. Solo se ordenan exámenes a necesidad, es decir, de acuerdo a los síntomas de las pacientes o a los hallazgos que tengan en el examen. ¿Y a qué sitios es donde más frecuentemente el cáncer de mama se riega en el cuerpo? ¿Cuáles son los sitios donde más? Hueso, pulmón e hígado. Es donde más probable hacen siembras o metástasis, que es como lo llamamos. Perfecto, muy bien. Doctores, no sé ustedes qué otro mensaje nos quieren dejar acerca de esta enfermedad. Primero, tener un nódulo no es igual a tener cáncer. Tener dolor mamario no es igual a tener cáncer. Es decir, la mama es un órgano dinámico y cambia de acuerdo al ciclo menstrual, a la actividad física, a los cambios térmicos. O sea, el autoexamen es importante para su conocimiento y por favor, anualmente, vayan donde su médico de cabecera, ya sea su médico general, donde su ginecólogo o a quienes tienen factores de riesgo o alguna otra cosa un poquito más allá, donde su mastólogo. Ese es el mensaje. Las cosas a tiempo tienen solución.
Y por último, que el temor a un diagnóstico no te haga retrasar el diagnóstico y un tratamiento oportuno. Yo creo que este último mensaje que nos da la doctora Ana es tremendamente importante para esta y muchas otras enfermedades. Normalizar los síntomas, no parar bolas, no prestar atención a los signos de alarma. Creo que es como el mensaje de este podcast y de lo que hacemos normalmente. Consultar al médico, no hacer caso omiso de las pruebas y hacer caso a los expertos en los temas. Creo que nos quedó muy claro que la mamografía para todas las sociedades científicas en el mundo sigue siendo la prueba de oro para hacer tamización y diagnóstico de cáncer de mama, es decir, para hacer diagnósticos tempranos y poder hacer cirugías rápidas y tratamientos más conservadores. Todo lo que se deja para después y todo lo que se deja crecer no tiene tan buenos resultados ni es susceptible de tratamientos tan conservadores. Yo creo que con esto hemos cubierto el diagnóstico, los síntomas, la terapia, y creo que quedarán muchas preguntas en el tintero, pero creo que logramos llevarles una información por lo menos clara y concisa de la mano de estos dos expertos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.